Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles el día de hoy los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Mucho de qué discutir, mucho que comentar. Y vamos a empezar primero dándole el saludo a Claudia Méndez Arreaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Paolo Hurtado. Buenas noches. A Pedro Trujillo. Buenas noches. Ha vuelto Pedro Trujillo. Miren, ¿Cómo que ha vuelto? Ese es algo, yo nunca me ese es algo de desaparecí. celebrar. Y vamos a darle la bienvenida también al doctor Carlos Augusto Rodas, quien es el jefe de Medicina Forense Metropolitana del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Él ha estado a cargo de la sede transitoria, de la morgue transitoria del Cambrai. Esta tragedia que ha enlutado a Guatemala ha requerido que se instale una morgue específica en la cual se han conservado los cuerpos que han sido rescatados y en la cual también se procura hacer la averiguación, la identificación de a quién pertenecen cada uno de los restos. Arrancamos con Claudia Méndez planteando la primera pregunta al doctor Rodas. Pero antes de entrar de lleno a esa pregunta, vamos a escuchar una nota que nuestros compañeros fueron a levantar a esa morgue transitoria, como la ha llamado Juan Luis. La historia es esta. Hemos visto a través de los medios de comunicación las imágenes de lo que ocurrió fuera, pero hay una historia, bueno, hay miles de historias, doctor, tenemos entendido y hemos sabido de lo que ocurre allí dentro de esa morgue. Veamos esta nota y volvamos luego con la entrevista de lleno. Bajo estas toneladas de arena y tierra se quedaron 250 sueños sin poder realizarse. Uno de ellos fue el del seleccionado de squash, Juani Bonilla. Como él, cientos de personas, entre ellos varios niños y niñas, sucumbieron ante el derrumbe. Los familiares de los que encontraron los cadáveres tienen la suerte de darles cristiana sepultura, pero antes deben estar seguros que esos cuerpos son de sus familiares. El INASIF ha trabajado día y noche contra el tiempo para identificar a los fallecidos. Se ha manejado a través de huellas, es decir, peritos expertos en lofoscopía del laboratorio de INASIF usan esta herramienta llamada AFIS, que lo que hace es comparar las huellas que nosotros ingresamos de la persona fallecida versus las huellas que se encuentran en el sistema o en la base de datos de RENAP. Las únicas tres metodologías o maneras forenses de identificación que maneja el instituto es a través de huellas, a través de odontología forense y a través del ADN. Sin embargo, en el tema del ADN, como todos sabemos, es más costoso para el instituto, es más tardado y necesitamos que un familiar nos dé una toma. Hasta ahora hay 32 cadáveres sin identificar. La mayoría son de niños y niñas. A ellos es más difícil reconocer. La cantidad de cadáveres que llegó a la morgue instalada en Santa Catarina Pinula fue de tal magnitud que se necesitó de urgencia hielo para preservar los cuerpos. Pero todavía hoy los expertos trabajan con cuerpos que ya están en estado de putrefacción avanzado y además tienen que saber de quién son las partes que los socorristas les han llevado. Vamos a estar haciendo tomas a los familiares para poder comparar el ADN del menor que nosotros tenemos en esta unidad de refrigeración con el familiar para poder establecer una identificación plena. Por el estado de putrefacción que tenían los cuerpos, no se pudo correr las huellas. Un gran porcentaje de estos 30 cuerpos son menores de edad. Esto quiere decir que no contamos con huellas para poder hacer el cotejo y poder identificarlos. Mientras que en Aldea El Cambrai todos se van, los últimos en irse serán los peritos del INASIF, que tienen una de las tareas más difíciles: darle el nombre a un niño y una niña cuyo futuro quedó cortado de raíz. El doctor asentía cuando escuchaba las últimas líneas de esta nota, y es la tarea más difícil es darle el nombre y apellido a estos pequeños cuerpos que han quedado sin identificar. Pocas veces escuchamos las historias de lo que ocurría detrás de esa puerta, detrás de esos telones, pero sabemos que ustedes se han sometido a jornadas maratónicas, a una tarea desgastante, y que ha logrado el cuerpo de médicos que trabaja allí junto con los familiares de las víctimas una empatía, una identificación de tal grado que quienes trabajan en su equipo se han identificado personalmente con esa batalla de identificar hasta el último cuerpo hallado. Doctor, cuéntenos cómo fue trabajar estos días desde el 2 de octubre hasta ahora en esa morgue transitoria. Bueno, el primer sentimiento fue avasallador, llegar a la zona de impacto, los cuerpos de socorro trabajando,
se instaló una morgue provisional a escasos metros de la zona de impacto. Tuvimos que trabajar en el suelo, en lo que se iban organizando los servicios. Los primeros cuerpos en identificarse pues eran cadáveres recientes, estaban en su mayoría completos, con grandes signos de trauma. Algunos cadáveres estaban deformes, pero pues con todo y eso era relativamente sencillo el proceso de identificación. Contamos con una unidad móvil de RENAP que se ubicó a la par de la morgue, de tal suerte que podíamos hacer... cotejo de huellas. Estábamos consiguiendo, por ejemplo, ellos nos imprimían los certificados de asiento de DPI o los certificados de nacimiento de los menores para que nosotros pudiéramos empezar a ver cómo estos certificados traen foto, entonces se podían hacer comparaciones de rasgos faciales que nos pudieran ayudar a identificarlos. Al principio fue algo caótico, había mucha gente aglomerada alrededor del área de la morgue, estábamos en un área de riesgo, no sabíamos si podía haber un derrumbe en proximidad de donde nos encontrábamos, y entonces ese mismo viernes, en coordinación con la municipalidad, se acordó que trasladáramos los cuerpos identificados a una bodega nueva que tiene la municipalidad cerca del mercado y que ellos entregaran los cuerpos ahí para que evitar que los familiares que habían sobrevivido al desastre pudieran ser víctimas de un nuevo derrumbe. Entonces, de esa manera desconcentramos la cantidad de gente que estaba alrededor del área de impacto, y posteriormente, el día sábado, se tomó la decisión de trasladar la morgue de una vez a esta bodega. Cuando fue la cúspide de la emergencia, escuchamos llamados para donar víveres, agua, pero también reactivos para INASIF. Yo nunca había escuchado algo así. Quisiera que usted lo explicara a qué se debe y cómo les fue con esa colecta. El punto es que hay diferentes disciplinas que nos ayudan, disciplinas forenses que nos ayudan a establecer la identificación forense de las personas. Tenemos la dactiloscopía, odontología forense, antropología forense, medicina forense, que lo que hace es buscar características individualizantes en el cadáver y compararlas con los datos que refiere la familia. De tal suerte que al haber coincidencias, que hayan correspondencias, entonces entre más correspondencias tenemos, hay un mayor grado de certeza de la identidad de las personas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo o cuando nos enfrentamos al problema de los segmentos corporales, que dicho sea de paso, actualmente tenemos en custodia 79 segmentos corporales de personas de diferentes edades. Entonces ya la identificación... sobre todo. Hay de todo, hay de todo. Entonces, en ese caso es necesario recurrir a la genética para poder establecer asociaciones entre segmentos corporales que forman parte de un mismo cuerpo y luego asociarlo a un familiar que está reclamando el cuerpo. Es decir, que tenemos el trabajo de armar el rompecabezas de todos estos segmentos corporales, establecer el número mínimo de individuos que hay en esos 79 segmentos. Tenemos que tener presente que muchas familias reclamaron los cuerpos mutilados, cadáveres que iban sin extremidades superiores, sin extremidades inferiores, y eventualmente dentro de estos segmentos vamos a tener esas extremidades. ¿Y los reactivos eran? Los reactivos son para correr las pruebas de ADN. Se recuerdan que inicialmente se hablaba de que eran entre 600 y 800 las víctimas del desastre, y paulatinamente el número fue bajando. Actualmente, para el día viernes, se tenían contabilizados 196 cadáveres que habían ingresado a la morgue y logramos asociar segmentos en 6 cadáveres más. Es decir, que en total tenemos por el momento individualizados 202 cadáveres. ¿Qué circunstancias se dan, doctor, ahí para que tome esto una dimensión especial?
pareciera que 2 semanas es muy poco tiempo para que no se pueda identificar a personas. Se han dado otras circunstancias, digo yo, humedad, la tierra, en esta clase de desastres que sea distinto a otros, que complique el proceso que estamos hablando de identificación. Mire, la principal complicación es el desmembramiento. Y aunque algunas personas han achacado este desmembramiento al uso de maquinaria, debo decirles que muchos cuerpos fueron desmembrados en el momento del desastre. La fuerza de la caída de la tierra sobre las propiedades, la infraestructura colapsó, aplastó a sus habitantes, hubo desplazamiento de estructuras. Entonces no podemos achacarle todos los problemas de desmembramiento a las técnicas de rescate, sino que son parte inherente del desastre. Y las técnicas de recuperación de los cuerpos eran indispensables, es decir, utilizar maquinaria pesada para mover esas toneladas de tierra eran lo único que permitía recuperar algunos cuerpos. Acuérdense que estábamos peleando contra el tiempo. Es decir, generalmente después de 72 horas las probabilidades de éxito de encontrar a una persona con vida caen drásticamente. Aunque se han dado casos milagrosos que 8 días después se logran rescatar personas vivas, en este caso era un derrumbe, las propiedades quedaron inundadas de tierra y la probabilidad de que murieran soterrados, asfixiados por soterramiento, eran muy altas. Entonces, yo creo que la conducta que se siguió era la adecuada dadas las circunstancias. Arrancaba la nota señalando a ese seleccionado deportivo y usted dijo inmediatamente, yo fui quien lo reconocí. Y sé que parte de su equipo también se ha identificado con todas las familias. Y muchas veces estas técnicas tan científicas que usted nos ha descrito se han diluido frente a la conversación que los médicos han desarrollado con padres, hermanos y que empiezan a darles detalles para que ustedes puedan identificarlos dentro. ¿Cómo ha sido esa relación entre familiares de víctimas, entre búsqueda y que ustedes lo han tomado también como una tarea personal? Yo le diría que los primeros 2 días, a partir del viernes, el sábado y domingo, había mucha ansiedad, mucha enojo, angustia de la gente. El dolor era muy reciente y existía el temor de qué iba a pasar con los cuerpos. Porque déjenme recordarles que lo que normalmente se hace es que después de 48 horas los cadáveres se tienen que inhumar, precisamente por el problema de la descomposición. Pero nosotros a partir del domingo empezamos a pedir que nos donaran hielo seco. ¿Eso permite preservar cuánto tiempo más un cuerpo? Indefinidamente. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y eso es lo que nos ha comprado, tiempo. Estos 28 cuerpos que teníamos para el día viernes, para ese día ya tenían 15 días de fallecidos y están conservados en perfectas condiciones. Lo importante que yo quisiera resaltar es que la mayoría de las personas que tengo sin identificar hasta este momento son menores, son niños, son jóvenes. Y ¿por qué se hace más difícil identificar a los menores? Primero porque las características fisonómicas, por ejemplo, de un bebé son muy parecidas de uno a otro y tomando en cuenta ya los cambios de descomposición, cambios de coloración. Por ejemplo, no me pueden decir si era morenito o si era blanquito porque todos cambian de color a un color marrón oscuro. Entonces, no me pueden hablar de color de los ojos porque a estas alturas ya no tienen ojos y así sucesivamente. Necesitamos las pruebas de ADN. Es decir, las operaciones de localización y búsqueda finalizaron el día lunes, pero el INASIF sigue trabajando en esta morgue provisional hasta que identifiquemos a la última de las personas. Y para eso necesitamos que nos donen los reactivos, que es lo que estamos pidiendo, reactivos para poder hacer los cotejos genéticos que nos permitan entregar cada cuerpo con nombre y apellido. Quería retomar eso último de los reactivos, que era mi pregunta inicial. Sí, perdón. ¿Se los donaron al fin? ¿Y cuánto necesitaban que tuvieron que salir a pedirlos? ¿Por qué no se tenían abastecimiento? Ayúdenos a entender cuál es la capacidad del INASIF para una tragedia de esta magnitud.
El INASIF tiene un presupuesto muy pequeño para la cobertura nacional que tiene. Maneja alrededor de 145 millones, ¿verdad? Y instituciones que tienen menor cobertura tienen un presupuesto más alto. Los laboratorios de genética, por el hecho de que cuentan en el INASIF con los aparatos más novedosos que hay en materia de genética, necesitan reactivos que son caros, esa es la realidad. Y el presupuesto que tiene el INASIF a duras penas alcanza para cubrir la demanda que tenemos por la criminalidad común y por los casos de filiación en los juzgados de familia para filiación paterna. Entonces, nosotros tenemos previsto una cantidad de reactivos para un año, pensando en nuestro quehacer dentro el promedio de muertes que ustedes afrontan. Exacto. Y esto rebasa completamente. Exacto, sí. ¿Consiguieron una donación, doctor? ¿O se sacará un presupuesto? Actualmente, al día viernes, no nos habían comprado los reactivos. Doctor, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. En este momento vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando volvamos vamos a conversar brevemente con el jefe de genética de INASIF. Vamos a hablar exactamente de la necesidad de obtener esos reactivos para poder hacer las pruebas de ADN cuanto antes y establecer la identificación de los cuerpos que aún se encuentran sin ser reconocidos por sus familiares. Ya venimos.